Buenos días, Ricardo. Es un ¿Qué honor tal? que nos haya brindado esta entrevista. ¿A qué edad empezó usted o descubrió que escribir era su pasión? Bueno, en general es algo que seguramente habrán escuchado a muchos otros escritores. Cuando uno pasa a escribir, básicamente es porque primero ha tenido una previa etapa de lector. Si cuando uno lee mucho, en determinado momento hay algunas motivaciones, que no solamente es la lectura, en primer lugar, pero también hay otras motivaciones personales que te dicen o te empujan hacia, bueno, ¿y por qué no yo? Yo también puedo crear, yo también puedo imaginar. Y empiezas a probar con tus primeros poemas, tus primeros cuentos, y de ese modo te vas sin querer a veces introduciendo en la literatura. A veces lo tienes muy claro, pero son distintos procesos. En mí fue aproximadamente cuando estaba, creo yo, en cuarto o quinto de secundaria, ¿sí? Me gustaba leer. Yo pensaba que, según yo en ese momento, quería ser un ingeniero mecánico. ¿Ya? Me gustaban las ciencias, la matemática, la física, la química, y leía literatura, pero como cualquier lector. No pensé que iba a convertirme en un escritor, hasta que en un momento, como te digo, en esos años escolares, tuve como un impulso. Dije, me provoca también escribir poesía, que nunca he publicado, porque muy mala, que ya desaparecí, y luego cuentos, ¿no? Pasé rápido luego a escribir cuentos, como te digo, también por motivaciones personales, porque en el periódico, me acuerdo, La República publicaba unos poemas de un escritor que había fallecido recientemente, en esa época, Martín Adán, quien me enteré por los periódicos, leyendo unos suplementos, que este escritor había escrito su primera novela cuando estaba en quinto y secundaria. O sea, su primera novela fue un ejercicio de una tarea de colegio. Y escribió el libro muy famoso, La Casa de Cartón. Entonces eso me motivó, dije, ¿por qué yo también puedo hacerlo? Bueno, con la ingenuidad de ese momento. Y es que empecé una carrera allí escribiendo. Ingeniero mecánico, totalmente distinto, ¿eh? Sí, de hecho ingresé aquí en la Universidad Católica a Ciencias. O sea, de hecho, continué estudiando, preparándome para estudiar ingeniería, ingresé a la universidad, hice 2 años de ingeniería, seguía leyendo literatura, pero en determinado momento dije, a ver, ¿qué quiero ser en la vida? ¿Ingeniero o escribir? Entonces tomé la decisión de cambiarme a literatura y vincularme a la publicación de libros, a enseñar literatura, dar talleres de creación y, como lo fundamental, crear mi propia ficción, ¿no? Mis propios libros. Y fue la mejor decisión que tomó. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y cuál fue su primer libro, el que escribió primero? Mi primer libro que publiqué se llama Habitaciones, apareció en el año 93. Ese libro es muy pequeñito, tiene como unas 40 páginas aproximadamente. Lo escribí porque también, por otro lado, fui en ese momento descubriendo mi interés por la prosa breve, los cuentos cortitos. En ese momento incluso hasta no me sentía muy bien porque todos publicaban cuentos largos, grandes novelas. Yo escribía cosas muy chiquitas, entonces me sentía un poco cohibido, ¿no? para compartirlo. Pero finalmente me animé cuando yo formé parte de un grupo de jóvenes escritores, queríamos ser escritores, entonces escribí un cuento para dedicárselo a cada uno. Entonces éramos 12, entonces escribí 11 cuentos, cada uno dedicado, y a partir de ahí armé ese librito llamado Habitaciones, que lo publiqué ese año que te mencioné, el 93, y que, bueno, fue una edición prácticamente casera para los amigos, y que se reeditó muchos años después, y que, bueno, después tuvo también un buen destino. Curiosamente es el que más ediciones ha tenido, pero empecé así. Ahora, ¿usted qué opina de la lectura en el Perú? ¿Cree que los peruanos realmente leemos o el peruano no lee? Y mira, los índices de lectura se han modificado. O sea, definitivamente ahora se lee un poco más que antes, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Lo que yo veo como profesor es que los alumnos que llegan aquí a la universidad, si hablamos solamente de lectura de literatura, ¿ya? Leen muy poca literatura, no compran libros. O sea, un chico ahora puede comprarse un disco, puede comprarse entradas para un concierto, y el libro le puede costar exactamente lo mismo, pero no va a gastar el dinero en un libro, porque no tiene esa cultura. Es cultura. Sí, pues tenemos el chip erróneo de libro aburrimiento. No es así. Exactamente. Un libro es liberación, nos hace más inteligentes. Sí, o sea, definitivamente la lectura te enriquece, te abre el mundo, te hace reflexionar acerca de dónde vives, dónde estás, quién eres tú, qué quieres. O sea, son mundos maravillosos, pero como no hay esa cultura, que no viene, lamentablemente, ni de casa, ni suficientemente en el colegio,
Entonces, claro, este chico no quiere comprar libros, llega a la universidad y tampoco quiere leer mucho, quiere leer lo que le va a permitir aprobar cursos, lo que le va a permitir pasar de ciclo, lo que le va a permitir tener su título profesional y le va a permitir trabajar. No más, no más. Es decir, el esfuerzo mínimo de lectura, porque piensa que se va a aburrir. Pero cuando pasa y cuando descubre la lectura, después ya no se despega. Eso es lo interesante. Sí nos faltan estrategias para que la gente empiece a leer, desde muy pequeñitos y adultos también, ¿no? No es una tarea fácil, o sea, tiene que haber toda una política educativa muy compleja, o sea, hay que articular, hay que reeducar a nuestros profesores escolares, para que ellos sepan educar a los hijos, a nuestros niños. También a los padres, hay que educar a los padres, también crear planes de lectura para los padres, que los padres también aprendan a leer, ¿no? O sea, yo no hablo de eso, saben leer, pero son lectores pasivos o que ni siquiera quieren leer, ni siquiera el periódico, ¿no? Ya ni siquiera se compra el periódico, imagínate. Entonces hay que trabajar mucho, pero hay esfuerzos, no vamos a negar que sí hay esfuerzos. Son pequeñitos en proporción a la cantidad de peruanos que somos más de 30 millones de peruanos, y cuando sale un libro que se publica de ficción en el Perú, solo se sacan 1000 ejemplares, más o menos. Entonces imagínate el porcentaje de 30 millones a 1000 ejemplares, nada. Y encima de esos 1000 no se venden los 1000, no se venderá la mitad, 500. O sea, que en Perú, en todo el país, solo 500 personas compran libros, es lamentable. Pero tenemos que trabajar en ello. O sea, tampoco es solo quejarse, hay que establecer métodos de lectura, ser creativos en la difusión de la lectura. ¿Qué hábitos de lectura tiene y cuáles recomienda? Primero, restarle seriedad a la idea de leer. O sea, uno piensa que la lectura es todo muy serio, muy aburrido. No, es muy divertido. O sea, tiene que haber, creo yo, planes que sean contemporáneos. Estamos en el siglo XXI. No quejarse tanto de las redes sociales. Aprovechar las redes sociales, aprovechar WhatsApp, aprovechar el Twitter. Aprovechar lo que viene con la modernidad. La lectura se puede adaptar. Hablo de lectura de libros de papel, no hablo de libros electrónicos. Que también pueden apoyar, pero... Una pregunta que le quería hacer. ¿Usted qué prefiere? Sabemos que la tecnología ha avanzado un montón, podemos encontrar libros digitalmente, pero uno siempre, no sé, prefiere... ¿Usted qué prefiere? ¿Leer a través del celular o en un libro, en las hojas? Yo leo en cualquier formato. En cualquier formato. Mira, yo no solamente leo, o sea, yo tengo una tablet para leer, una lectora de libros, también tengo mi celular, y leo libros aquí. O sea, si no consigo el libro en papel, lo compro, lo descargo y lo leo aquí en mi celular, o lo puedo poner en mi lectora. Es más, yo he escrito libros en smartphone. Un par de libros míos los escribí en smartphone. O sea, no hay que renegar de la tecnología. No, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, hay que integrarla, hay que saber dosificar nuestro tiempo con estos aparatos. Es verdad que también a veces te atrapa y te pierdes tiempo en las redes, Claro. distrae mucho, pero hay que educarse también en ello, hay que saber educarse. O sea, eso, no decir, esto está en contra del libro, no está en contra, es un complemento. Ya está demostrado que el libro electrónico no le hizo la competencia, no le restó importancia al papel. Se pensaba que el libro en papel iba a desaparecer con el ebook, no pasó eso. La gente prefiere comprar el libro, o sea, sí se puede, ¿no? Los libros en el Perú, claro, si son importados son caros, pero si se editan acá no son tan caros. Y como te digo, es cultura también. Hay gente que la misma cantidad de dinero que gasta en 1000 otras cosas cotidianas y banales de la vida podría utilizar comprando un libro. Pero todavía no lo hace, ¿no? No todos, ¿no? Pero esperemos que sí. Sabemos que usted ha vivido o ha viajado en Corea del Sur y Francia, si no me equivoco. ¿Y usted qué opina allá? ¿Cómo ha visto la educación de los niños y cómo leen allá la cultura en comparación un poquito con la peruana? Claro, mira, mi experiencia vital me ha motivado a contrastar las experiencias lectoras, ¿no?, de estos países, y sí, es que son países que nos llevan muchísimo. Claro, en Corea hay librerías, hay bibliotecas, se lee muchísimo, sus ediciones son hermosísimas, son libros económicos. En Francia lo mismo, yo he visto en Francia gente entrar, como tú cuando entras a supermercados con tu canastilla, igual la gente entra a la librería con canastilla y llena de libros y va y paga y se va con libros, ¿no? Es una maravilla. En Francia está la política del precio único, digamos, ¿no? Es como si libros costaran aquí, no sé, a 14, 15 soles, digamos, ¿no? Libros nuevos, libros recién editados. Hay más caros, obviamente, porque son libros de arte, libros especializados. Pero de literatura común hay libros de bolsillo, hay librerías de libros para comprar libros de segunda mano que te pueden costar el equivalente de 3 soles, 4 soles.
hay lecturas en bibliotecas, hay muchas bibliotecas públicas, no como en el Perú, que las bibliotecas públicas son bibliotecas que están armadas con residuos, con donaciones, donde la gente regala lo que ya no lee, lo que no lee no va a leer nadie. La verdad, seamos honestos, la gente dona libros que no le interesa, pues le interesa a muy poca gente, y son libros que están ahí arrumados, viejos, apolillados. Esa no es una política educativa. La política educativa no tiene que ser de lástima, digamos, como con lo que sobra, no, tiene que haber una política establecida, comprar libros nuevos, difundir con un plan lector, y eso lo he visto en Francia. Entonces también promueven lecturas de escritores que vayan a bibliotecas, ¿no? Escritores leyendo en bibliotecas. Eso aquí no se hace, pero ojo, pero también he estado en Colombia. Colombia es un país latinoamericano que me han invitado, como muchos otros escritores, y me han llevado a las zonas más apartadas de la ciudad, a la periferia de la capital, a la periferia de Bogotá, zonas montañosas, donde zonas que diríamos que no gozan de todos los beneficios económicos, pero con bibliotecas excelentes, con planes de lectura, invitando a escritores internacionales. Me han llevado a leer, a comentar sobre literatura en cárceles. Entonces, ese es un país preocupado por la lectura. Y eso que ellos todavía se quejan de su plan lector, se quejan que todavía quiere seguir mejorando, pero nosotros no estamos ni a la mitad. ¿Te das cuenta? Increíble. Y el Estado no invierte lamentablemente mucho en la lectura. Se invierte, pero no mucho. O sea, ahora tampoco hay que quejarse, como digo. El Ministerio de Cultura está realizando actividades interesantes y hay incentivos. Ya desde hace 1 o 2 años, si no me equivoco, un poquito más, ya hay diferentes incentivos para la publicación y difusión de libros, de autores. Sí lo hay. Ahora mismo ya hay una convocatoria del Ministerio de Cultura para publicar primeros libros a jóvenes autores, para que autores peruanos puedan publicar sus libros en el extranjero también, para propuestas de planes lectores. O sea, no, cada vez hay un mayor apoyo. Lo que necesitan es mayor difusión, ¿sí? Lo que necesitamos es descentralizar, que no todo se concentre en Lima. En las provincias. Exactamente, también es importante que esto se dé en provincias, pero el país está avanzando. Claro que el presupuesto allí es pequeñito, es mínimo comparado con otros países, pero ahí pasito a pasito. Muy bien. Una pregunta así, random. ¿Qué libro le tomó más tiempo en escribir a usted? De los míos, más tiempo. No, a ver, quizá... ¿Y por qué? Quizá uno llamado Que la tierra te sea leve. Fue mi primera novela. Quizá por eso, porque fue una novela, porque terminé una primera versión que no me satisfizo y no sabía cómo redondearla. Así que le di 1000 vueltas y tardaba en tener finalmente un texto que pudiera, lo que yo pudiera sentir que decía, expresaba mis intenciones en aquel momento. Y hasta que una mañana, así me acuerdo que desperté, no sé, es más, había soñado cualquier otra cosa, creo, pero desperté y me dije, ya sé qué tengo que hacer, qué me falta para completar este libro. Y de ahí me puse a escribir unos textos más que luego me ayudaron a armarlo, ¿no? Sí, eso suele pasar en los sueños, a veces nos solucionan los problemas que tenemos. Es porque el cerebro sigue trabajando, o sea, el cerebro sigue allí, o sea, estamos durmiendo, pero parte de nuestro cerebro está allí todavía ahí tecleando, ¿no? Y por ahí me salió la respuesta para ese libro. Sí, hay una frase muy bonita que es: el que lee vive más de 1000 vidas en comparación del que no lee, que solo vive una. ¿Usted qué podría decir? No, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando estás leyendo, de alguna manera te abstraes de tu realidad. No es que evadas tu realidad, te sales por un momento, porque es bueno siempre tomar distancia de lo que te pasa para comprender mejor las cosas. Entonces te sales de tu realidad, estás leyendo y te sientes un personaje más. Te sientes al lado del protagonista, de la protagonista, lo que vive, lo que sufre, lo que la motiva, lo que la alegra, a todo nivel, y eso es muy estimulante, sientes que estás viviendo un mundo distinto, y cuando cierras el libro y abres los ojos, vuelves a tu mundo y lo ves de otra manera. Y te queda esa experiencia del personaje. También, exactamente, lo contrastas, es decir, te encuentras con otros seres humanos, es como si te presentaran a personas nuevas y haces amistad con esas personas, convives con esas personas mientras dura la lectura del libro. Y sin moverse de tu sitio. Además, exactamente. Sí. Hemos visto que la televisión hoy en día no ayuda mucho a este tema que es motivar la lectura, ¿verdad? Porque uno, por entretenerse, se sienta
prende la televisión y ya tiene todo a su disposición, puede ver lo que quiera. En cambio, y leer un libro les cuesta, les aburre y eso está mal, ¿verdad? ¿Usted cómo motivaría a los niños de hoy para que puedan leer más? A ver, lo que yo creo, bueno, es verdad que la televisión peruana actualmente le importa un pepino la cultura, o sea, salvo los canales del Estado. A los demás no les interesa, o sea, es negocio puro, ¿no? Es decir, y lamentablemente, si fomentara más la cultura, tendríamos una sociedad distinta que exigiría programas culturales. Documentales. Claro, pero eso la sociedad, el público no exige, el canal tampoco le quiere dar, entonces como que prefieren tener una sociedad lobotomizada, o sea, que no piense, ¿no? Que a los políticos también les interesa ese tipo de gente, para que voten ciegamente. Entonces, lo que debería haber es, no solamente de parte del Estado, sino que creo que toda la sociedad civil, todos deberíamos participar de alguna manera en el estímulo a la lectura. Con los niños, leerles un libro, conversar, contarles una historia incluso oral. Contarles, la oralidad es muy importante, contarles, de tener a un niño, te voy a contar una historia, contarle una historia, y que el niño sepa, ¿y de dónde sacaste esa historia? Bueno, hay la literatura oral, no te la cuento, pero también si quieres, mira, acá hay este libro, lee, y vas a encontrar otras igual, entonces el niño tiene curiosidad. Si a alguien le das algo que le gusta, va a querer más. Y también motivándolos uno mismo leyendo. Sí. Porque si los niños ven que su hermano, su padre está leyendo, ellos también se van a motivar a leer. Exactamente. Esa que es así, yo me acuerdo, mis hijas, las dos, lo pasó lo mismo para las dos. Cuando la mayor era todavía pequeñita y luego pasó con la segunda, me veían tanto leer que ellas las encontraba como un libro al revés, ¿no? Así como un libro al revés, yo les preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. Pero no estaban leyendo, no sabían leer, pero ya tener el libro acá. Lo quería hacer como usted. Exactamente, imitan, o sea, los niños hacen lo que hacen los padres, ¿no? Lo bueno y lo malo. Tratemos de que sea lo bueno, exactamente. Claro. Y por último, ¿qué le recomendaría a usted a los peruanos, a los niños, jóvenes, adultos que no leen? Que le pierdan el miedo a la lectura, porque a veces quieren leer, pero piensan que un joven no es muy cool estar leyendo, ¿no? Sino más bien estar con otras cosas que la juventud quiere privilegiar. No, que no tengan miedo, el libro les va a abrir más puertas, ¿no? Es otro mundo que los van a enriquecer. Que lean y que no tengan vergüenza de decir que leen y que compartan lo que leen. Y su mundo se va a enriquecer, o sea, definitivamente no va a empeorar, al contrario, ¿no? Y que ayuden a leer también, o sea, que lo que disfruten lo compartan, ¿no? Si aprendemos algo y sabemos compartirlo, estamos avanzando como país. Es más, un chico, una chica que lee no es nada aburrido, en mi opinión. Yo creo que es más bien muy interesante. Tiene más temas de conversación, sabe hablar mejor y por ende es más inteligente también, consigue más trabajo, toma su primer trabajo. Entonces yo creo que no es aburrido para nada leer. No, por supuesto, o sea, hay jóvenes que sí leen, pero a ellos es justamente que dirigirnos, a ti que te interesa la lectura también, que motives también a otras personas de tu generación. O sea, ir jalando, ir aumentando. Es como si aumentaras una red de Facebook, pero una red de lectores, digamos. Yo creo que sí se puede lograr. Fue un gusto, Ricardo. Gracias por la entrevista.